El 5 de noviembre de 1931 moría Monseñor Guido Maria Conforti en Parma. Dos familias lloraban su partida: la diócesis de Parma, que lo había tenido como pastor durante 24 años, y el Instituto Javeriano, que él había fundado 36 años antes. Su último adiós estuvo marcado por tantas despedidas. El adiós más importante tuvo lugar en 1928 en las orillas del río Amarillo en China, a donde había ido para visitar a sus misioneros. Cuando Monseñor Conforti entró en la catedral de Chenzhou, entonó el Te Deum en agradecimiento a Dios por haberle concedido ver la coronación de su vocación misionera en el trabajo de sus misioneros. Al final de aquella extraordinaria visita, susurró: Señor, he visto. Ahora puedo irme en paz. Existen algunas fotografías de aquel viaje, entre ellas una tomada en la Transiberiana en donde Monseñor Conforti aparece en primer plano, colbac en la cabeza, la sonrisa que le ilumina el rostro, ojos vivaces con los que parece traspasar el futuro. En plena madurez humana y cristiana, el obispo Guido Maria Conforti así expresaba su visión providencial de la historia, que lo hacía optimista y cercano a las personas. Estos tiempos son tristes, pero no se ha cerrado el libro de los milagros. Los más hermosos son los que obra la gracia en el reino de los corazones. Otra foto de 1930 lo muestra en montaña, a caballo, bendiciendo a la gente que lo recibía. Se trataba de la quinta visita pastoral a las 304 parroquias de su diócesis. Una noche a Pagazzano por primera vez vomitó sangre. Fue el primer síntoma de su enfermedad. Algunos meses después, el 25 de octubre, fiesta de Cristo Rey, el obispo y fundador hacía la última visita a su instituto para después regresar en el obispado y morir cerca de su catedral. Apenas la campana mayor de la catedral románica anunció su fin eminente, la gente comenzó a llegar para verlo por última vez. En su lecho de muerte, después de haber hecho la profesión de fe, exclamó: Señor, salva mi clero y mi pueblo del error y de la falta de fe. Una multitud incalculable le dio el último adiós. Monseñor Conforti, obispo de Parma, fue sepultado en su catedral. En 1942, sus restos mortales fueron trasladados en la capilla de la Casa Madre en la calle San Martino, hoy santuario dedicado a él. Nació el 30 de marzo de 1865 en Casarola di Ravadese, Parma. Sus papás fueron Rinaldo y Antonia Adorni. Guido era el octavo de 10 hijos. En Parma estudió la primaria con los lasallistas. En la calle que conducía a la escuela se encontraba la iglesia de la Paz, en Borgo delle Colonne. Guido entraba todos los días en esta iglesia y permanecía delante del crucifijo. Yo lo veía, él me veía y parecía que me dijera tantas cosas. Recordará una vez obispo. Es precisamente en el encuentro con ese crucifijo que nació la vocación sacerdotal del joven Conforti. Guido entra en el seminario en 1876, no obstante la resistencia de su papá. En aquellos años, el rector era Monseñor Andrés Ferrari, que será el guía de Conforti. Guido, no obstante siendo todavía seminarista, será nominado vicerrector y seguirá en el mismo cargo aún después de la ordenación, demostrando notables dotes de educador. Durante los años del seminario, comienza a leer la biografía de San Francisco Javier, el misionero jesuita anunciador del mensaje de Cristo en toda Asia hasta Sanxián, a las puertas de China.
donde murió en 1522. Conforti se fascinó con la figura de Javier y con su vocación misionera. Mozambique, India, Malasia, Japón. Francisco hablaba a la gente, pobres, encarcelados, leprosos, pescadores de perlas, monjes budistas. Caminaba a pie durante días y desafiaba los mares en frágiles canoas. Corría el riesgo de encontrar piratas y bandidos. Sufría el hambre, la sed y la soledad. Pero un gran sueño lo inquietaba. China, el grandísimo imperio del cielo. ¿Cómo podía permanecer impenetrable al Evangelio la misteriosa tierra del arte, de la ciencia y de la sabiduría? China queda como un sueño, y él, Francisco, morirá divisándola desde la pequeña isla de Sancián, lejos de Cantón. De esta manera, Conforti se siente llamado a continuar la obra inconclusa. Esta es la chispa inspiradora de su nueva vocación misionera. Conforti escribe primeramente a los jesuitas y después a los salesianos, manifestando explícitamente su voluntad de ir en misión. Los jesuitas le respondieron que la congregación no aceptaba condiciones. Don Bosco le agradeció su ofrecimiento, pero en la carta no hacía mención de su petición. Guido se queda solo con su sueño. En ese entonces, una enfermedad de naturaleza nerviosa parece obstaculizar también su sacerdocio. Sus compañeros siguen adelante y él permanece ahí, esperando el milagro de la curación. Guido se aferra a la Virgen, visitando los santuarios de Bologna y de Fontanellato. Una vez superados los obstáculos debido a su frágil salud, Conforti fue ordenado sacerdote en Parma el 22 de septiembre de 1888. El día después celebra su primera Santa Misa en el santuario de Fontanellato, Parma, en agradecimiento a la Virgen por haber recuperado la salud. La respuesta negativa de los jesuitas y de los salesianos no lo desanimaron en su ideal misionero. El 9 de marzo de 1894 escribe una carta al cardenal Ledochowski, prefecto de Propaganda Fide, donde traza con una cierta audacia el plan para el instituto que quiere fundar. Escribe: Su única finalidad es predicar el Evangelio en tierras infieles. Pediré de preferencia las misiones en Asia, siendo la tierra que cuenta con el mayor número de infieles y que fue el campo del sublime apostolado de Javier, del cual el seminario por fundar llevará el nombre y la inspiración. Así, el 3 de diciembre de 1895, fiesta de San Francisco Javier, inauguró el Instituto Emiliano para las Misiones Extranjeras, que será oficialmente reconocido el 3 de diciembre de 1898 como Congregación de San Francisco Javier para las Misiones Extranjeras. Y con grande alegría el año siguiente entrega el crucifijo a sus primeros 2 misioneros javerianos que partían para China, el padre Caio Rastelli y el diácono Odoardo Manini. El aspecto económico era otro grande obstáculo que amenazaba los inicios de la vida de los misioneros javerianos. Cuando fracasó el proyecto de una lotería nacional para recabar fondos, Conforti concluyó diciendo: El Señor posiblemente ha querido hacernos comprender que en las obras para su gloria la confianza se deposita, más que en los medios humanos, en su amorosa providencia, que cuando es necesario, obra hasta milagros. No obstante las dificultades, el 24 de abril de 1900, en el Campo Marte, se puso la prima piedra de la actual casa madre de los javerianos. Monseñor Magani, obispo de Parma, recibió el evento con palabras proféticas.
Llegará el día cuando mis restos mortales descansarán en el cementerio de la Villetta, que desde este bendito nido levantarán el vuelo valientemente las águilas del Evangelio, para llevar la fe a aquellos que yacen en tinieblas y sombras de muerte, y mis restos mortales exultarán en las pacíficas conquistas que ellos conseguirán, y será para nuestra Parma quien los habrá enviado y los acompañará con admiración y amor. Y de hecho, de este lugar partieron cientos de misionarios para China hasta 1949. Después de China, se presentó la oportunidad para ir en Japón, Taiwán, Bangladesh, Indonesia, Filipinas, Congo, Burundi, Sierra Leona, Chad, Camerún, Mozambique, Brasil, México, Colombia, Estados Unidos, Gran Bretaña y España, la tierra de Javier. Hoy, los misioneros javerianos son una congregación internacional. También en las jóvenes iglesias se encuentran hijos de Conforti. Es verdaderamente un milagro. En los siguientes años, continuó su actividad de vicario general en Parma hasta que el Papa León XIII lo llamó a dirigir la arquidiócesis de Ravenna. El 11 de junio de 1902, día de la ordenación episcopal, Conforti emitió los votos religiosos junto al voto de dedicarse sin reservas al anuncio del Evangelio ad gentes. Desafortunadamente, por su salud inestable, por las divisiones, por los desacuerdos entre el clero y las incomprensiones recíprocas, después de solo 2 años, tuvo que renunciar a su cargo en la arquidiócesis de Ravenna. Su regreso a Parma suscitó perplejidad en algunos. Conforti ve en esta retirada una ocasión providencial para recuperar la salud y para consolidar su instituto. En 1904 envió a China el primer pelotón de misioneros, los padres Luigi Calza, Giovanni Bonardi, Antonio Sartori y Giuseppe Brambilla. Entregándoles el crucifijo les dijo: El crucifijo es el gran libro donde se formaron los santos y en el cual debemos formarnos también nosotros. Todas las enseñanzas contenidas en el Evangelio están resumidas en el crucifijo. Nuevos encargos, sin embargo, lo esperan. El Papa Pío X lo nombra coadjutor del obispo de Parma con derecho de sucesión, diócesis que será llamado a guiar en 1907 por casi 25 años. Guido Conforti encontró una dura batalla que combatir en diferentes frentes. Su corazón de pastor sufre por la deserción de algunos de sus sacerdotes que se dejaron llevar por la corriente teológica del modernismo, por los desórdenes sociales teñidos de anticlericalismo que amenazan la ciudad y las zonas rurales, y por la ignorancia religiosa de su pueblo. Se dedica con bondad y firmeza para afrontar todo esto. La instrucción religiosa es el punto principal de su trabajo pastoral. Enfrentando fatigas y molestias sin número, realiza 5 veces la visita pastoral, celebra 2 sínodos diocesanos,
Instituye y promueve la acción católica, especialmente juvenil. Cuida particularmente la cultura y la santidad de su clero, la formación de los laicos, las asociaciones católicas, la prensa católica, las misiones populares, los congresos eucarísticos, marianos y misioneros. Monseñor Conforti suma nuevas iniciativas a sus compromisos episcopales y a los de su instituto misionero. Difunde activamente las pontificias obras misioneras. Colabora con el Padre Manna en la fundación de la Pontificia Unión Misionera, de la que se vuelve el primer presidente. Conforti, de hecho, consideraba que el anuncio del Evangelio ad gentes era el camino maestro para la evangelización de su gente. Durante estos años, tiene la alegría de poder enviar varios javerianos en China y de consagrar en la Catedral de Parma en 1912 el futuro obispo de Chenzhou, China, al padre Luigi Calza, uno de sus primeros misioneros. El 15 de agosto de 1921 es otra fecha importante en la historia del Instituto Javeriano. Monseñor Conforti termina su carta testamento con la cual presenta las constituciones javerianas aprobadas definitivamente por el Papa. Y en 1928 va a China a visitar a sus misioneros, confirmando el vínculo de comunión entre la Iglesia de Parma y la joven Iglesia de Hunan Occidental. No obstante la aparente tranquilidad entre sus hijos, uno de los objetivos de su visita, no produjo los frutos esperados, tanto que Conforti, respondiendo a un memorándum de China, respondía: No me resta que confiar únicamente en aquel que dispone las mentes y los corazones. Regresando a Parma, retomó la actividad pastoral, pero su salud empeoraba y el 5 de noviembre de 1931 recibió el sacramento de la unción de los enfermos y el viático. Una vez que profesó públicamente su propia fe y pidiendo a Dios por su clero y por su pueblo, Monseñor Guido María Conforti se durmió en el Señor. En su funeral participó todo Parma y en la homilía Monseñor Cazzani, obispo de Cremona, se preguntaba: ¿Este es un funeral o un triunfo? ¿Es el funeral de un hombre que cayó bajo el poder de la muerte o es el triunfo de un santo exaltado a la gloria del cielo? Con el pasar de los años, el carisma y la santidad de Monseñor Conforti adquirieron relevancia. La heroicidad de sus virtudes fue aprobada con decreto el 11 de febrero de 1982, mientras que el decreto del milagro obtenido por su intercesión en Burundi fue aprobado el 6 de abril de 1995. Guido María Conforti fue proclamado beato el 17 de marzo de 1996 por el Papa Juan Pablo II. El Papa, delante de toda la Iglesia, describió de esta manera el mensaje de vida que Conforti nos dejó. La divina providencia dispuso que él experimentara por una parte toda la fuerza y la urgencia de la misión ad gentes y por otra la responsabilidad en lo que concierne a la iglesia particular de la cual era pastor. Tal tensión apostólica, por la acción de la gracia, se reveló en él particularmente fecunda, tanto que la iglesia entera, hoy, puede reconocer en su existencia un ejemplo luminoso de misionariedad que podemos llamar plenamente pastoral y católica, constituida de la constante y equilibrada cooperación entre comunión y misión, entre el cuidado de la comunidad y el impulso hacia cuantos todavía no pertenecen a la comunidad. Estudiando profundamente su vida, sorprende su vasta, apasionada y previsora actividad. Usando una de sus expresiones, Monseñor Conforti puso, a pesar de las dificultades y los sufrimientos no comunes,
la propia piedrita en la construcción del gran edificio del cual Cristo es la piedra angular. El proyecto misionero del beato Guido Maria Conforti tenía su raíz en la mirada misericordiosa del crucifijo. Quien tuvo la suerte de participar en la gran celebración de su beatificación junto con el gran misionero y obispo Daniel Comboni en la Basílica de San Pedro en Roma, pudo gozar a través de las oraciones, de los cantos, de las ofrendas y de las danzas que representaban cada continente, el dinamismo universal de la Iglesia de Cristo. Actualmente la Iglesia Universal puede agradecer a Dios por el don de este obispo misionero que anticipaba el espíritu del Vaticano II. Los obispos, los misioneros y los cristianos que se acercan a la figura mansa y fuerte del beato Conforti advierten en él su total abandono a la fuerza impetuosa del Evangelio que se encuentra solo en los santos. Aún ahora, el estilo de vida de este obispo católico puede animar a todos los que han elegido continuar la misión de Cristo a atreverse todavía más con el fin de llegar hasta los más pobres y hasta los más alejados. Verso di lei con coraggio devi navigare. Gli occhi, le mani, te stesso ti invita a donare. No, non è il guadagno